Trotsky. ¿La plata hace la felicidad? No, para nada, pero no tener la pobreza sí que nos hace la felicidad. Es mentira el pobre feliz, no existe el pobre feliz. Y la pobreza digna, como decía el personaje inolvidable de Luis Brandoni en Esperando la carroza, no existe. Estamos con Jorge Pazzi, economista y profesor de la Universidad Nacional del Sur. Y te quería preguntar, Jorge, ¿se puede ser pobre y feliz? Me parece que es difícil, no sé quién era el que habla. Enrique Pinti. Me pareció que era Enrique Pinti. Sí. Sí, debe ser difícil y debe de ser difícil en estos lugares, porque una cosa que siempre digo es que hay que tener cuidado cuando se comparan pobrezas. Por ejemplo, ¿recuerdan Katrina, aquel fenómeno meteorológico que devastó el estado de Luisiana, el sur de Estados Unidos, y que puso en evidencia la presencia de una cantidad de pobres muy importantes en el sur de Estados Unidos? Bueno, pero la mayor parte de esos pobres, de esas casas de pobres, en el 90 y pico % había al menos un auto. Y en el más del 95% había aire acondicionado. En consecuencia, en las sociedades ricas la pobreza tiene otras características, pero supongo que desde el punto de vista psicológico la comparación también son con estándares más altos y eso debe generar. Aunque hay una cosa muy interesante, la deben haber visto. Ayer una chica que escribió que pedía de chica y que la publicó en su Facebook y se viralizó acá en Bahía, inclusive el portal de La Nueva colocó el escrito que había hecho donde ella hace la distinción entre marginalidad y pobreza, habiendo ello pasado por periodos de marginalidad. Claro, a ver, explícame con la marginalidad de la pobreza. ¿Cómo bueno, se ella, dice? lo único Sí. que te puedo citar de memoria Sí. más o menos lo que ella decía. Sí. Ella decía que la marginalidad es un lugar sin esperanza. En cambio, la pobreza, para lo cual obviamente se requiere tener un trabajo, es un lugar desde donde se espera mejorar. Ella cuenta su experiencia pobre con materiales provistos por el Estado, pero en una escuela pública, que la completó evidentemente no solo la primaria y la secundaria, porque ahora es estudiante de ciencias políticas, de manera que seguramente fue cumpliendo todo el ciclo educativo previo. Y lo que ella dice que la pobreza la llevó cuando en su pobreza siempre tuvo la esperanza de mejorar, es decir, siempre había una meta que era posible alcanzar y que se sentía posicionada en un escalón que le permitía para el futuro por venir, la esperanza de que ella iba a mejorar, que iba a alcanzar cosas que en ese momento no tenía, pero que iba a tener. Y que esa sensación no se siente cuando uno está en la marginalidad. ¿El mundo es capitalista? Yo creo que sí. Es decir, uno puede decir, bueno, la segunda economía del mundo, que es China, y que probablemente va a ser la primera dentro de pocas décadas, está gobernada por el Partido Comunista, pero claramente desde Deng Xiaoping, que hizo ese viraje hacia los sistemas capitalistas de producción, y apoyado en su famosa frase, no importa que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. Yo te diría que no quedan casi lugares con economías socialistas. Digamos, Vietnam es un país que tiene formalmente un gobierno peronista, pero tiene... perdón. Está bien. Comunista, pero tiene un sistema de producción capitalista que está haciendo que tareas industriales que antes se hacían en China, por ejemplo, como los salarios chinos acompañando el crecimiento de su economía fueron subiendo,
hoy son menos competitivos, por ejemplo, con los que se encuentran en Vietnam o en Camboya, y hay cadenas de valor completas que han trasladado sus operaciones a estos países. Así que, digo, definir eso como comunista me parece difícil, aunque formalmente la organización política esté presidida por un partido denominado comunista. ¿Vos crees que el mundo habría más gente feliz si nos abocáramos a ser un poco más austeros y no correr detrás del consumismo? No, no creo eso. Yo creo que si uno mira, y están disponibles en internet, la cantidad de pobres, por ejemplo, como proporción de la población mundial en 1800, y lo mira ahora, uno diría, bueno, más allá de un montón de cosas, el capitalismo lo hizo bastante bien, porque la tasa de pobreza cayó de niveles cercanos al 90% en el total del mundo, a niveles, de pobreza extrema, de niveles del 90% a niveles del 10%. Claro, el 10% son casi 800 millones de personas. Que 800 millones de personas estén en pobreza extrema agravia la sensibilidad de mucha gente, con razón. Pero el punto es que el sistema logró ese tipo de cosas. Que hay cuestiones que son preocupantes, por ejemplo, la concentración de la riqueza en algunas sociedades. Bueno, sí, creo que claramente algunos países capitalistas van a tener que recurrir a políticas impositivas que sirvan para redistribuir la riqueza. Una cosa que no hay que perder de vista es que la globalización, a la que muchas veces se le endilgan todo este tipo de resultados, en realidad fue mala en términos de concentración de la riqueza en los países ricos. Digo, de ahí gana Trump, porque una clase trabajadora que había accedido a estándares como hablábamos recién, de bienes de consumo, que eran naturales aún para los sectores que menos ganaban en el país, se fueron viendo desplazados por este proceso de llevar producciones industriales a lugares donde los salarios eran más bajos. Pero eso hizo crecer espectacularmente la cantidad de clase media en los países del sudeste asiático. ¿Sí? Digo, no solo China, sino Tailandia, Indonesia, todos los Corea, y seguramente está provocando una dinámica similar en los países que nombramos hace un ratito, Vietnam y Camboya. La contrapartida es una concentración de riqueza en los países más desarrollados. Te traigo a la Argentina. ¿Tenemos que ser agroexportador o industrializarnos? Bueno, las dos cosas. La Argentina es demasiado grande para que la sostenga la soja. A veces, cuando hablo con amigos que no son economistas, les digo, mira, una de las peores cosas que nos ha pasado es que desde primer grado nos han dicho que somos un país inmensamente rico y que entonces estamos, para usar las palabras de un expresidente, condenados al éxito. La verdad que si te comparás con algunos sos rico, pero ¿en qué somos ricos? Miremos en recursos naturales. El Banco Mundial publica unas tablas donde viene lo que ellos denominan natural capital, es decir, capital natural. ¿Qué es el capital natural? Bueno, la minería, la posibilidad de sembrar, la posibilidad de extraer petróleo, la posibilidad de tener ganado, los bosques y demás. ¿Argentina es rica? Es más o menos rica, pero si vos mirás per cápita, la Argentina es menos rica, no que Noruega, que es infinitamente rica, ni hablemos los de Medio Oriente, los países petroleros que son muy ricos, tampoco es ni remotamente tan rica como esos modelos que proponen ligeramente algunos como Australia y Nueva Zelanda. Para tener una idea, Australia tiene una riqueza natural per cápita que es 4 veces más grande que la nuestra y Nueva Zelanda 6 veces más grande que la nuestra. Pero lo relevante es que Chile es más rica per cápita que nosotros. Naturalmente. En capital natural.
Perú es más rico que nosotros, Ecuador es más rico que nosotros, Brasil es más rico que nosotros, Uruguay es como nosotros. Entonces, hay que pensar, repasemos la época de los altos precios de la soja y demás. Nosotros, ¿cuánto cosechábamos? 100 millones de toneladas, a $400 la tonelada, eran 40 mil millones de dólares, perdón. $400 la tonelada, 40 mil millones de dólares, para 40 millones de argentinos. $1.000 per cápita de producción, de nuestra principal producción. Chile producía en ese momento 35 mil millones de dólares, básicamente en cobre y resto de los minerales. Pero eran 17 millones de chilenos. Y entonces eran $2.000 per cápita de producción principal. Venezuela, antes que ingresara en esta catástrofe, producía 90 mil millones de dólares básicamente en petróleo. Pero son 30 millones los venezolanos. Entonces eran 3.000 millones per cápita. $3.000 por cápita. Entonces, vos me preguntás, ¿podemos basarnos en la soja? No alcanza. Y ese es la preocupación. Yo tengo una preocupación con eso. Otro día me preguntaban si estaba preocupado por la economía argentina. Yo dije que sí, pero... Y el pero era que estaba menos preocupado por las cosas que veía todos los días en los medios y lo que alguna gente decía, que sobre algunas cosas de largo plazo, de mediano, digamos. Creo que yo enfocaría el problema central de la economía argentina en dos grandes preguntas. ¿Qué más va a exportar la Argentina? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿quién va a generar más empleo? Y esto porque en general las exportaciones no te aseguran la creación de empleo. Pongámoslo, salvo el turismo, el que te consigue los dólares no aumenta significativa la demanda de empleo. Entonces, yo sé que tenemos que pensar en un montón de cosas. Es difícil, obviamente, nunca vamos a dejar, un poco contestando tu pregunta, nunca vamos a dejar de ser un país agroexportador porque sería una tontería desaprovechar una de nuestras fortalezas más importantes. Lo que digo es, podemos ser solo agroexportadores. Y tenemos que pensar en otras cosas, pero es difícil en el corto plazo no pensar que la soja, que la minería del norte, que es una cosa atractiva porque, los chilenos exportan 30 y pico mil millones de minerales y nosotros 1.000. Pero es la misma cordillera. De un lado están ellos, del otro lado estamos nosotros. Es difícil pensar que Dios puso todo el lado de ellos y poco del lado nuestro. Me parece que hay un esfuerzo. Ahora, por ejemplo, hay un boom con el litio, ese material que se usa para las baterías imprescindibles en la tecnología moderna. Así que vamos a tener que recurrir a eso mientras cambiamos algunas cosas culturales, porque siempre hemos sido malos para venderle al resto del mundo, salvo lo que salía muy fácil. La carne en una época, el trigo en otra, la soja después, pero tenemos que venderle y tenemos que generar trabajo. Yo creo que, por ejemplo, podemos exportar diseño, podemos exportar software, podemos exportar todo ese tipo de cosas que son lo que los economistas ahora llaman SBC, servicios basados en el conocimiento. Todo eso que se produce en el barrio de Palermo, ¿no? Por situarlo en un lugar de Palermo en Buenos Aires. Sí. Y también somos muy buenos para exportar lo que se genera en Pergamino, porque no solo es que hay fertilidad, sino que hubo innovación tecnológica desde ya con la siembra directa, con la semilla transgénica de la soja que resistía a los herbicidas, y con una gestión de negocios que se organizó en redes, con jóvenes en general de alta formación. Entonces tenés Palermo y tenés Pergamino. Pero el problema es que hay algo entre Palermo y Pergamino. Con nombre y apellido, con urbano bonaerense
Y ahí tenés una gran cantidad de gente que difícilmente puedas darle empleo de calidad, porque probablemente muchos de ellos no hayan accedido a las capacidades educativas necesarias para tener trabajo en esos lugares, ¿no? Trabajo de ese tipo. Entonces, mi impresión es que más allá que dicen, bueno, la industria, tenemos una industria de baja productividad, y la verdad que sí, tenemos una industria de una productividad bastante berretonga, pero vas a tener que mantenerla por un tiempo con algunos subsidios, que la gente se enoje de comprar camisas y jeans caros en los shoppings, pero claramente no podés dejar de proveer trabajo de calidad intermedia a esos sectores, porque tiene que ver con la gobernabilidad. Jorge, te quería preguntar, ¿cómo juega la suba de la nafta, la emisión de más de 60.000 millones de pesos en 2017, la suba de las tarifas, en este objetivo que tiene el gobierno de bajar la inflación? Mira, las cosas, todo lo que mencionaste son inflacionarias. Las tarifas tienen un impacto muy fuerte, tuvieron un impacto más fuerte en la medición del índice en capital. La nafta tiene un impacto, no tanto de como cuando éramos chicos, yo era chico, ustedes son más jóvenes, y aumentaba la nafta, que mi mamá decía, ahora aumenta todo. Hoy esa idea no tiene la potencia que tenía en términos de expectativas en aquellos tiempos. Ahora, digamos, las tarifas tenían que subir. Yo entiendo que la gente esté preocupada, pero la idea que yo querría transmitir es esta. Con el aumento de abril va a seguir habiendo un 38% de subsidios, por ejemplo, en las tarifas del gas domiciliario, ¿sí? Un estudio del CETLAS, que es un centro de excelencia de la Universidad Nacional de La Plata, mostró que del subsidio al gas domiciliario, los 2 primeros deciles, es decir, el 20%, un decil es el 10% de la población, ¿no? Los 2 primeros deciles, es decir, el 20% de la población más pobre de Argentina capturaba el 7,5% de los subsidios. Y los 2 deciles más altos, el 9 y el 10, que es decir, el 20% que más plata gana en la Argentina, capturaba el 44% de los subsidios. Así que cuando uno se pone en contra de estas cosas, tiene que tener cuidado con las cifras. Yo lo que siempre discuto, lo discutí el otro día con los alumnos en el curso ese que hablábamos antes de estar en el aire, le decía, nosotros tenemos que tener claro que tenemos 30%, 28, 26, está bajando, bueno, pongamos 30%, de compatriotas bajo la línea de pobreza. En mi opinión, a esos argentinos hay que protegerlos con políticas públicas. Políticas públicas quiere decir tarifa social bajísima, planes, subsidios de todo tipo, y el otro 70% tenemos que discutir cómo se paga la cuenta, ¿sí? Entonces, yo sé que suena horrible decir que a alguien que tiene un trabajo que no es demasiado bueno no puede tener 3 aires acondicionados en la casa, pero es que no puede tener. Si yo recién decía, hay aire acondicionado en los pobres de Luisiana, en los Estados Unidos que se vio, pero los Estados Unidos es una sociedad rica. Por la misma razón que un economista en Suecia gana más que yo, y seguramente debe ganar más que ustedes un periodista allá, porque es una sociedad rica, acá yo no puedo aspirar a ganar como gana él. Porque las sociedades tienen una determinada capacidad productiva, y esa capacidad productiva da para un determinado nivel de salarios, ¿sí? En consecuencia, vos podés hacer lo que pasó hace unos años, que todo el mundo pueda viajar afuera, que todo el mundo tenga varios aires y demás. Pero eso lo está pagando alguien. En ese momento nosotros lo pagamos desacumulando stocks de riqueza. Nos comimos 10 millones de cabezas de ganado, nos comimos
decenas de miles de millones de dólares que había en el Banco Central, nos comimos la infraestructura porque no hubo inversión, entonces se deterioraron puertos, puentes, caminos, toda la infraestructura física, y en algún momento lo tenés que reconvenir. Otra vez, quiero dejar muy claro que el sector que es más vulnerable, que está bajo el nivel de pobreza, mi opinión es que tiene que ser protegido por el Estado para evitar que sufran penurias. Y la otra cuestión que hay que tener claro es que la manera de sacarlo genuinamente de ahí, esa cantidad, es aumentar la demanda de trabajo. Por eso es que mi preocupación, una de mis dos preocupaciones básicas, es quién va a aumentar el empleo en la economía argentina. Y veo que esto se discute poco. Pero habría que apuntar a eso, ¿no? A un perfil de trabajo. Hay un perfil que de trabajo. Tampoco es cierto que estemos en una emergencia laboral, como dice la oposición, porque vos mirás a veces yo discuto con gente que no es economista, pero muchos de ellos profesionales, que deberían tener más preocupación por informarse, para el que repite solo lo que escucha en algunas radios y demás. Ese vos entrás al Ministerio de Trabajo y dice estadísticas, segundo clic, primer clic para entrar, segundo estadísticas, y cuando entras a estadísticas, evolución del empleo, y ahí vienen con números todos los empleos que hay en la Argentina desde el 2012 en la Argentina. Entonces vos podés ver que en realidad cayó el empleo en el primer semestre del gobierno en el 2016, del gobierno de Cambiemos, se empezó a recuperar y ahora hay más gente empleada que entonces, asalariados. Este comportamiento, ¿cómo lo calificaría yo? Mediocre, porque subió 1%, lo que sube la población. ¿Algún rasgo preocupante? Y sí, porque hay como 60.000 empleos industriales menos, esos que hablábamos que se necesitan en el conurbano. Entonces bueno, habrá gente que estará trabajando en otras cosas, no hay una emergencia, claramente una emergencia laboral, pero muchachos, discutamos qué vamos a hacer, porque además que, como te digo, en el conurbano hay gente que va por la tercera generación que no tiene un trabajo formal, o sea, no es que un pibe no vio al padre laburar, no vio laburar nunca al abuelo, y el padre no vio laburar al padre de él, y en consecuencia esto genera una cosa cultural muy, muy, muy peligrosa. Jorge, las entrevistas este año las estamos cerrando con un espacio que se llama Te saco la foto. La idea es te tiro una palabra y que intentes en una palabra definir lo que significa para vos. Te puedo dar alguna chance de 2, no mucho más. Por ahí me junto todas las dos para alguna. Pobreza. Preocupación. Vida. Buena. Caballo. Malo. Educación. Básica. Izquierda. Te diría... Ahí podés usar las dos, entonces. Depende. Sauce. Muy lindo. Nietos. 2. A mí veo usar más palabras. 2. Sí. Las más lindas del mundo, pero capaz con poca objetividad. Pues. No, nietos, te lo podría haber dicho, sí. Nieta, una sola palabra, increíble. Jorge, muchas gracias. Y podemos seguir hablando algún día más de economía. ¿Algún día los argentinos nos podemos olvidar de la economía? A mí me gustaría, más o menos como para decir, bueno... A mí me gustaría que entremos en un régimen que sí, que nos olvidemos. ¿En qué sentido? Cualquiera que haya viajado, tal vez no como turista, pero que haya tenido posibilidad de estar en el exterior algún tiempo, viviendo o estando por cuestiones laborales. Yo no he tenido muchas, pero he estado en los Estados Unidos algunos meses, en universidades, también en universidades de Europa.
Y esto de que aparezcan economistas y estén hablando medio por televisión es impensable, porque la gente cambia inmediatamente de canal, pone el fútbol, una película, chismes de la farándula, pero esto pasa acá. Y yo que te digo, que soy más grande de ustedes, esto es una cosa que empezó cuando un modelo de desarrollo que venía, digamos, cuando la crisis, cuando el Rodrigazo hizo explícito que la manera como venía funcionando la economía argentina ya no era más viable, porque el mundo había cambiado. El mundo de la segunda posguerra ya no era el que era. Interesante, Jorge, lo que nos decís. Ya te vamos a llamar de vuelta y vamos a seguir charlando. Siempre, algún día voy a decir que no vamos a olvidar. Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.